Hay días en los que ni respirar parece suficiente. Te levantas con el pecho apretado, la mente ya corriendo antes que tú, repasando errores que aún no cometiste, conversaciones que aún no pasaron, finales que aún no llegaron. Y sin darte cuenta, ya estás exhausto antes de empezar el día. Nadie te ve temblar por dentro, pero lo haces. Sonríes en automático, finges control, pero por dentro todo tiembla. Esa es la verdad que pocos confiesan. La ansiedad no siempre grita, a veces susurra despacio y destruye igual. Lo más cruel de la ansiedad no es el miedo, sino la ilusión de que podrías evitarlo si solo pensaras un poco más. Crees que preocuparte te protege, que anticipar lo que puede salir mal te dará control. Pero solo te estás consumiendo en el fuego que tú mismo encendiste. La mente ansiosa es una máquina de supervivencia que olvidó que ya no hay peligro, y mientras intenta prever cada posible amenaza, se convierte en su propio enemigo. Vivir ansioso es vivir prisionero de un futuro que aún no existe. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Si tus pensamientos son alarma, urgencia, comparación y culpa, tu alma vivirá en guerra. Pero si logras detener esa cadena por un instante, aunque sea un segundo, algo cambia. Ese segundo es el principio de la libertad. La ansiedad no se destruye, se comprende. No se vence con fuerza, sino con práctica. Cada persona que ha sentido ansiedad sabe lo que es buscar aire donde no hay, buscar certeza en lo incierto, buscar control donde no existe. Pero el estoicismo no te ofrece control, te ofrece dirección. No promete eliminar el miedo, sino enseñarte a moverte con él. Los estoicos sabían que el dolor de la mente es inevitable, pero también sabían que puede convertirse en maestra. La ansiedad, vista desde sus ojos, no es una condena. Es un campo de entrenamiento para la atención, la templanza y la serenidad. Séneca decía que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. La ansiedad es justamente eso, una imaginación desbordada. Y sin embargo, nadie te enseña a pensar distinto. Creces creyendo que preocuparte es ser responsable, que rendirte es perder, que detenerte es fracasar. Y así, tu mente se vuelve una ciudad sitiada, un lugar donde todo se mide en amenazas. Pero si observas con calma, verás que no estás en guerra con el mundo, sino contigo. El cuerpo te habla antes que la razón. La respiración se acorta, los músculos se tensan, el corazón corre. La mente cree que el peligro está afuera, pero el cuerpo solo responde al eco del pensamiento. No puedes apagar la ansiedad con órdenes, pero puedes aprender a no encenderla. Cada pensamiento es una chispa. Algunos iluminan, otros incendian. Y tú puedes elegir con cuál quedarte. La ansiedad se disfraza de muchas formas: exceso de control, hiperactividad, necesidad de aprobación, miedo a fallar. Pero todas comparten la misma raíz: la falta de confianza en que sabrás responder cuando algo ocurra. Esa es la herida central del alma ansiosa. No confía en sí misma. Por eso el camino no es controlar más, sino confiar más. No es acumular técnicas, sino soltar el miedo al desorden. El estoicismo no es una doctrina fría, es un arte de vivir. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La ansiedad no es el correo sin respuesta, ni el futuro incierto, ni la mirada de alguien más. Es lo que piensas que todo eso significa sobre ti. Por eso, calmar la ansiedad no empieza afuera, empieza dentro. Estas 10 herramientas que estás por escuchar no son fórmulas mágicas, son recordatorios. Ejercicios que los sabios practicaban cada día para domar su mente cuando el mundo ardía. Son pasos pequeños, pero constantes, hacia la serenidad. Porque no necesitas un milagro, necesitas método. Y ese método es la filosofía aplicada al alma, no al intelecto. Recuperar tu paz no es eliminar los pensamientos, es aprender a no creerlos todos. No es apagar la emoción, es dirigirla. No es fingir calma, es construirla. A veces, eso se logra respirando, otras, escribiendo, y otras, simplemente observando sin intervenir. En ese gesto, tan simple como profundo, empieza tu entrenamiento estoico. Así que antes de continuar, detente un segundo, respira, observa el aire que entra y sale, siente cómo, por un instante, nada más importa. Esa pausa que acabas de hacer es el principio de tu dominio. No es el fin de la ansiedad, es el inicio de tu libertad. Porque cuando aprendes a detenerte antes del pensamiento, antes del impulso, recuperas el control que siempre estuvo en ti. Aquí no vamos a hablar de teorías imposibles ni de frases vacías. Vamos a hablar de herramientas reales, prácticas,
respirables. 10 recursos que nacen del estoicismo, pero viven en tu día a día, en tus mañanas apuradas, tus noches sin sueño, tus conversaciones donde finges estar bien. Este es tu espacio para volver al centro, para soltar el ruido, para recordar que la calma no se busca, se practica, porque la paz no llega de golpe, llega en forma de hábito, y el hábito empieza con un solo gesto: elegirte a ti antes que tu miedo. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, elijo la calma sobre el control. Esa frase será tu recordatorio de que no todo debe estar bajo tus manos para que esté bien, de que la serenidad no se conquista dominando cada detalle, sino aprendiendo a soltar lo que no depende de ti. Hoy no estás aquí para controlar más, sino para liberarte del peso que esa necesidad ha puesto sobre tu mente y tu cuerpo. Este es el momento de empezar a confiar en la vida, de aceptar que no puedes cambiar la corriente, pero sí aprender a navegarla. Lo que antes te angustiaba, hoy puede convertirse en tu mayor entrenamiento. Aprender a soltar sin sentirte derrotado, a confiar sin perderte, a respirar en medio de lo incierto. Porque el control es la ilusión del miedo, y soltar es el acto más valiente de la razón. Sin más preámbulos, empezamos. Primera herramienta estoica: suspende el juicio inmediato. La ansiedad no nace en los hechos, sino en la historia que te cuentas sobre ellos. No es el mensaje sin responder, ni el cambio de plan, ni el silencio ajeno lo que te duele. Es lo que interpretas detrás. Es el "ya no le importo", el "todo va a salir mal", el "algo hice mal". Lo que duele no es lo que pasa, sino el significado que tú mismo le das. Y esa es la raíz oculta de casi toda ansiedad. Epicteto lo resumió con una frase que debería estar grabada en cada espejo: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Pero la mente humana, veloz e impaciente, rara vez se detiene a observar esa diferencia. Antes de respirar, ya concluiste. Antes de comprender, ya temiste. Antes de mirar, ya imaginaste lo peor. Y así, la mente se convierte en verdugo y víctima al mismo tiempo. Suspender el juicio no es ser indiferente, es darte el permiso de no decidir aún. Es entender que puedes mirar sin interpretar, sentir sin exagerar, pensar sin fabricar monstruos. La pausa entre el hecho y la reacción es el punto exacto donde nace la serenidad. Si aprendes a colocar tu conciencia ahí, el miedo pierde oxígeno. Porque la ansiedad es eso, miedo mal interpretado, es el reflejo de un juicio apresurado que todavía no pasó por el filtro de la razón. Imagina el instante en que recibes un mensaje que no responde lo que esperabas. Tu mente, como un animal entrenado en la urgencia, corre a llenar el vacío. Y ese vacío es sagrado. Ahí es donde deberías detenerte. Respira. No supongas. No respondas. Solo observa el hecho desnudo. Un mensaje llegó. Nada más. Lo que venga después es interpretación, no verdad. Y tú decides si tu interpretación será un veneno o un bálsamo. Suspender el juicio es como apagar el incendio antes de que empiece. Es mirarte a ti mismo justo antes de encender la chispa. Es preguntarte: ¿esto que pienso es un hecho o una historia? Y si es una historia, ¿quién la escribió? A veces fue el miedo, a veces la costumbre, a veces una herida que sigue abierta. Pero si puedes reconocerla, ya no manda. Ya no es ella quien dicta tu pulso. Practica este ejercicio en lo cotidiano. Cuando sientas que algo te altera, di para ti mismo: detente. Respira 3 veces. Observa lo que realmente ocurrió. No lo que imaginaste, no lo que temes, no lo que anticipas. Solo el hecho, y verás que la mayoría de tus tormentas no son del mundo, son del pensamiento. Esa es la enseñanza de los estoicos. Quien domina su juicio, domina su calma. Porque donde no hay interpretación, no hay ansiedad. La mente que aprende a esperar antes de decidir, deja de ser rehén del impulso. Y ese es el primer paso hacia la libertad interior. No creer todo lo que piensas, no reaccionar a todo lo que sientes, y no temer a todo lo que imaginas. Suspender el juicio inmediato no te hace frío, te hace sabio. No te aleja de la vida, te devuelve a ella con mirada más limpia. Porque solo cuando aprendes a no correr detrás de cada pensamiento, la mente encuentra el suelo firme donde puede descansar. Cuando empiezas a practicar esta pausa, notarás algo sorprendente. El cuerpo te sigue enseñando lo que la mente no ha aprendido. Te das cuenta de que el juicio no solo está en los pensamientos, sino también en los hombros tensos, en el estómago apretado, en la respiración corta. La ansiedad es una forma física de creer demasiado en tus ideas. Por eso, suspender el juicio también es suspender la rigidez.
Respira más lento y verás cómo la mente deja de gritar. Los estoicos sabían que la emoción más peligrosa no era la tristeza ni la ira, sino la interpretación apresurada. La mente que no observa crea enemigos donde hay circunstancias, tragedias donde hay cambios, amenazas donde hay simples giros del destino. Epicteto llamaba a esa confusión el error de la impresión, ver una sombra y creer que es un ladrón. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? ¿Cuántas veces te ha quitado el sueño algo que al día siguiente se resolvió solo? Suspender el juicio es un arte de humildad. Es reconocer que no sabes todo, que el futuro no está en tus manos, que tus suposiciones son apenas bocetos, no verdades. Es decirte, aún no sé, y está bien no saber. Esa frase, tan simple y tan temida, es una puerta hacia la paz, porque cuando renuncias a tener razón de inmediato, también renuncias a sufrir sin motivo. Cada vez que tu mente empiece a arder con él, y sí, imagina una lámpara que parpadea. Es tu señal. Detente. No avives la llama. Mira la escena desde fuera. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué está bajo tu control? ¿Qué depende del mundo, de otros, del azar? Cuando haces ese inventario, el fuego se reduce al tamaño de una vela. Y una vela se puede soplar. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, despierto en su tienda de campaña mientras el imperio entero ardía en guerras y pestes. Escribía: si está fuera de tu control, ¿por qué te perturba? Si está dentro, ¿por qué no actúas ya? El hombre más poderoso del mundo practicaba el arte de no interpretar más de lo necesario, porque entendía que el caos no se vence con ruido, sino con claridad. Haz de esa claridad tu entrenamiento diario. No necesitas templos ni mantras, solo presencia. Cuando llegue la preocupación, obsérvala como si fueras otro. Di: ahí está el pensamiento. No soy yo, no soy eso. Y vuelve a respirar. Al principio parecerá inútil. La mente querrá correr de nuevo. Te dirá: haz algo, piensa algo, reacciona ya. Pero esa voz es el reflejo del miedo. Cada vez que no la obedeces, se debilita. Cada vez que la observas sin seguirla, creces. Así se domestica la ansiedad, con silencio y con espera. No se trata de convertirte en piedra, sino en roca con raíces. La piedra resiste, la roca sostiene. Aprender a suspender el juicio te convierte en esa roca, estable pero viva. Tu serenidad no será una máscara fría, sino una fuerza templada. Porque detrás de toda calma verdadera, hay una mente que supo no creer su primer pensamiento. Y ahí está la enseñanza esencial. No confíes en la primera voz que te habla desde dentro. Es la más ruidosa, pero casi siempre es la menos sabia. Debajo del miedo hay una razón tranquila esperando ser escuchada. Debajo de la ansiedad hay un espacio que solo se abre cuando eliges no precipitarte. Ese espacio es tu libertad. Cada vez que suspendes el juicio, le recuerdas al mundo que tu mente te pertenece. Que no cualquiera puede entrar en ella. Que no cualquier hecho puede robarte la paz. Esa es la esencia del dominio estoico. No controlar el universo, sino impedir que tus interpretaciones te destruyan. La próxima vez que algo te altere, recuerda: no sabes si es bueno o malo, no sabes si es pérdida o protección. Deja que el tiempo revele lo que la ansiedad intenta decidir por ti, y mientras tanto, permanece, observa, respira, vuelve a ti. Ahí, justo en esa pausa que parece nada, comienza la calma que tanto buscas. Segunda herramienta estoica: respira con conciencia. La ansiedad no empieza en la mente, empieza en el aire, en esa respiración entrecortada que apenas llega al fondo de tus pulmones, en esa sensación de estar dentro de un cuerpo que no se llena, que parece apretado desde dentro. Es ahí donde la angustia se instala, no en los pensamientos, sino en el ritmo que los sostiene. Cuando respiras mal, piensas mal. Cuando piensas mal, sientes que el mundo se desmorona. El alma, decía Marco Aurelio, adopta el color de tus pensamientos. Pero los pensamientos adoptan el ritmo de tu respiración. Si respiras rápido, el alma corre. Si respiras lento, el alma se detiene. Por eso los estoicos, mucho antes que cualquier escuela moderna de meditación, comprendieron que dominar la respiración era dominar la mente. Epicteto lo sabía sin necesidad de decirlo. No se necesita más que un instante de aire para recuperar el control. Imagina ese momento en el que estás al borde del colapso. El corazón late rápido, el pecho se cierra, los pensamientos se atropellan, y lo primero que haces, sin darte cuenta, es contener la respiración. Ahí empieza el error. Crees que te detienes para calmarte, pero en realidad te ahogas más. La ansiedad vive de esa pausa tensa,
de ese aire no soltado. Respirar con conciencia no es llenar el cuerpo de oxígeno, es vaciarlo de urgencia, es devolverle al alma su compás natural. 3 respiraciones lentas. Inhalas por la nariz, sostienes, exhalas por la boca. Repetir ese gesto, sin esperar nada, es volver a la tierra. No hay magia, pero sí hay milagro. La mente empieza a obedecer al cuerpo, no al miedo. El pensamiento baja el volumen. Lo que parecía insoportable hace un minuto se vuelve transitable. Los estoicos veían la respiración como un puente entre el cuerpo y el alma. Séneca la llamaba el ritmo de la naturaleza en nosotros. Y tenía razón. Cuando el aliento se desordena, el alma se dispersa. Cuando lo ordenas, todo lo demás empieza a alinearse. Respirar con conciencia es recordar que la serenidad no se busca fuera, se construye adentro, al ritmo de cada exhalación. La mente ansiosa corre más rápido que el aire que la sostiene. Por eso la práctica no es pensar mejor, sino respirar más despacio. Una mente que corre se cansa, pero una mente que respira puede esperar. Y esperar sin desbordarse es un arte. En esa lentitud aparece la templanza. En ese compás silencioso, la razón recupera su voz. Hazlo ahora, sin teorías. Inhala con calma. Siente cómo el aire entra como si lavara algo dentro de ti. Sostén un segundo. Exhala y suelta el peso que no sabías que estabas cargando. Hazlo 3 veces. No se trata de controlar la respiración, sino de observarla, como un guardián que vigila el fuego para que no se apague. Cada vez que la ansiedad aparezca, recuerda esto. La respiración es el único refugio que siempre llevas contigo. No hay muro, no hay distancia, no hay ruido que pueda arrebatártelo. Tu cuerpo es tu templo. Tu respiración, la llave. Y cada vez que eliges usarla con conciencia, estás regresando a casa. Así, con el aire como aliado, el alma deja de ahogarse, y donde antes había un torbellino de pensamientos, ahora hay un pulso sereno que dice, estoy aquí, estoy vivo, y nada me obliga a correr. Cuando la respiración se acelera, el alma se pierde. En ese instante en que el aire se corta y el cuerpo olvida su ritmo, la mente se llena de ruido. La ansiedad no siempre grita. A veces solo te aprieta el pecho, te roba el aire y te convence de que algo va mal aunque no sepas qué. Pero el cuerpo no miente. Él te avisa que estás viviendo hacia afuera, que has olvidado regresar a ti. Los estoicos sabían que no hay pensamiento sabio en un cuerpo agitado. Por eso enseñaban a comenzar todo ejercicio de razón con un acto simple: respirar. Inhalar con presencia. Exhalar con intención. No es un truco espiritual, es fisiología con alma. El aire ordena lo que la mente dispersa. Cada inhalación abre espacio, cada exhalación limpia el exceso de ruido. En esa danza de segundos se recupera algo más grande que la calma, el gobierno interior. Séneca escribía que quien domina su respiración gobierna su ánimo. Y no se refería a técnicas complicadas, sino al poder de detenerse cuando todo parece exigir reacción. 3 respiraciones conscientes antes de responder. 3 respiraciones antes de asumir lo peor. 3 respiraciones antes de rendirte. Ese pequeño ritual puede salvarte de horas de angustia o de palabras que luego lamentarás. La respiración consciente es el antídoto más antiguo contra la prisa emocional. Cuando el miedo o la ira llegan, el cuerpo quiere correr, atacar o escapar. Pero si te quedas quieto y respiras profundo, estás diciéndole a tu cerebro, no hay peligro. El corazón lo escucha, la mente obedece, y entonces poco a poco el alma deja de agitarse. El aire tiene memoria, guarda los rastros de cada día que viviste tenso y cada noche que dormiste preocupado, pero también sabe perdonar. Cada respiración lenta es una oportunidad de reescribir tu historia física del miedo. Si lo haces cada mañana, antes de mirar el teléfono, notarás cómo el día deja de parecer una amenaza. El mundo no cambia, cambias tú. Recuerda esto, el aire que entra no pide permiso y el que sale no deja deuda. Es el ciclo más justo de la existencia. Y cuando lo respetas, cuando no lo apresuras ni lo fuerzas, descubres que la calma no es ausencia de ruido, sino ritmo propio. La ansiedad no desaparece por completo, pero deja de ser dueña de tus pasos. Así que la próxima vez que la mente empiece a correr, no luches contra ella, respira. Que cada inhalación te recuerde que sigues vivo y que cada exhalación te enseñe que puedes soltar sin perder nada. El aire que sostienes no te pertenece, pero puede salvarte. Y en ese instante en que el cuerpo vuelve a su compás, la razón despierta.
el alma se aquieta y recuerdas lo que Epicteto quiso decir. No son las cosas las que te alteran, sino cómo respiras frente a ellas. Esa es la primera victoria del día, conquistar el aire antes de que el miedo lo haga por ti. Tercera herramienta estoica: distingue lo controlable. La ansiedad comienza donde termina tu poder. Cada pensamiento que intenta gobernar lo que no depende de ti es una cuerda invisible que te ata al sufrimiento. Te levantas revisando mensajes que aún no llegan, repasando conversaciones que no podrás cambiar, imaginando desenlaces que no existen, y sin darte cuenta, conviertes tu mente en un campo de batalla donde luchas contra fantasmas. Epicteto lo advirtió con una claridad que aún corta. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa frase, tan simple, podría salvarte años de angustia si la entendieras de verdad. Porque la mente ansiosa no soporta los límites. Quiere controlar el clima, las reacciones, los juicios, los silencios. Pero cuanto más intenta abarcar, más se encoge. Lo incontrolable no se domina, se acepta. Haz este ejercicio estoico. Detente un momento y observa lo que te preocupa hoy. ¿Está dentro de tu control? ¿Depende directamente de tus acciones o de tu voluntad? Si la respuesta es no, entonces lo único que puedes hacer es soltarlo con dignidad, no desde la resignación sino desde la sabiduría, porque soltar no es rendirse, es ahorrar fuerza para lo que sí puedes transformar. Séneca escribió: «Nada es más miserable que el hombre que siempre está preocupado por lo que puede suceder». Esa preocupación no cambia el futuro, solo destruye el presente. Y el presente, ese espacio breve y sagrado, es lo único que realmente posees. No se trata de indiferencia, sino de dirección. El sabio elige dónde invertir su energía, y jamás la desperdicia en lo que escapa a su poder. Imagina la serenidad de alguien que deja de luchar con el mar y aprende a navegar. Esa es la diferencia entre quien vive desde la ansiedad y quien vive desde el logos. El primero intenta detener las olas con las manos. El segundo ajusta su vela. Tú decides cuál serás. Cada vez que sientas que el control se te escapa, repite en silencio: «Esto no me pertenece». Esas 4 palabras son una armadura invisible. Te recordarán que no puedes controlar los actos de otros, pero sí la forma en que respondes. No puedes detener el paso del tiempo, pero puedes decidir qué hacer con el día que tienes. No puedes evitar el dolor, pero puedes negarte a sufrir 2 veces, una por el hecho, otra por la anticipación. El estoico no busca que todo salga bien, busca estar bien, pase lo que pase. Esa es la diferencia entre la mente esclava y la mente libre. La ansiedad se alimenta de la ilusión de control. La libertad nace de la aceptación consciente. Así que la próxima vez que tu mente intente anticipar, dominar o prever lo impredecible, haz una pausa. Respira. Pregúntate: ¿depende de mí? Si no, suéltalo. Si sí, actúa. Y luego vuelve a soltar. Ese es el ciclo que rompe la ansiedad y entrena la serenidad. Recuerda, la libertad no se conquista en el mundo exterior, sino en la frontera invisible entre lo que puedes y lo que no puedes controlar. Cuando honras esa línea, la mente deja de correr detrás del caos y empieza a caminar junto a la razón. Ahí comienza la verdadera calma. Lo más difícil de aceptar no es que no podemos controlarlo todo, sino que nunca pudimos. Desde que éramos niños nos enseñaron que el esfuerzo lo cambia todo, que si lo haces bien, si te esfuerzas lo suficiente, las cosas resultan como esperas. Pero la vida no funciona así. Puedes hacer todo correctamente y aún así perder. Puedes amar con todo el alma y no ser correspondido. Puedes cuidar tu cuerpo y enfermarte igual. El control total es una ilusión que la mente fabrica para sentirse segura, pero el estoico lo sabe. La seguridad no está en controlar, está en aceptar. Y esa aceptación no es rendición, es madurez. Imagina que tu vida es un barco en medio del mar. Hay vientos, corrientes, tormentas, y tú solo tienes el timón. No puedes decidir cuándo soplará el viento ni qué fuerza tendrá, pero sí puedes ajustar las velas, mantener el rumbo y elegir no hundirte en la desesperación. El control, en su forma más sabia, no es dominar el mar, sino dirigir el timón con serenidad. Eso es lo que enseñaba Epicteto cuando decía: no busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. El alma ansiosa lucha contra todo lo que no entiende. Se resiste, se tensa, se agota. El alma sabia, en cambio, coopera con la realidad. No se rinde ante ella, se alinea. Y esa alineación no significa conformismo, significa poder real.
Porque quien acepta el límite de su dominio, concentra su energía en lo que sí puede transformar, su juicio, su acción, su respuesta. Esa es la frontera sagrada del control. Cuando aprendes a distinguir entre lo controlable y lo incontrolable, tu mente se vuelve un santuario. Empiezas a notar que el 90% de lo que te roba la paz son cosas que jamás podrás cambiar. La opinión ajena, las decisiones de otros, el clima, el pasado, el futuro. Todo eso pertenece al reino del azar, no al tuyo. Pero dentro de ti hay un territorio inviolable, tu voluntad. En ese terreno eres soberano. Puedes decidir ser justo, ser paciente, ser ecuánime, incluso cuando el mundo entero se derrumba a tu alrededor. El estoico no busca el control para sentirse poderoso, lo busca para sentirse libre. Y la libertad más pura es la de no depender de lo que no depende de ti. Cada vez que sueltas algo que no puedes cambiar, te devuelves un pedazo de vida. Cada vez que renuncias a manipular lo que escapa a tu alcance, te vuelves más fuerte. El control no se mide por la cantidad de cosas que dominas, sino por la serenidad con que aceptas las que no puedes dominar. Así que detente por un momento y pregúntate, ¿qué estás intentando controlar hoy que en realidad no depende de ti? Tal vez sea una persona, un resultado, una emoción. Tal vez sea tu reputación, el ritmo del tiempo, el afecto de alguien. Observa eso, respira, reconócelo y luego suéltalo con dignidad, porque mientras intentes gobernar lo incontrolable, serás su esclavo. Pero cuando lo aceptes, recuperarás tu trono interior. Cuarta herramienta estoica, usa la visualización negativa. El miedo es la madre de toda ansiedad y su alimento más constante es la sorpresa. Aquello que llega sin ser anticipado, aquello que no hemos ensayado mentalmente, nos toma por asalto y nos destruye desde dentro. El estoico no teme lo inesperado porque se entrena para convivir con él. Practica lo que los antiguos llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males, no como obsesión ni pesimismo, sino como un modo de prepararse para lo que podría llegar, para que nada, ni la pérdida, ni el dolor, ni el fracaso, lo encontré sin alma ni defensa. Cierra los ojos y piensa en aquello que más temes perder. Una persona, tu salud, tu trabajo, tu estabilidad. Imagina por un momento que eso desaparece. Siente el vacío, la desorientación, el temblor en el pecho. Y ahora observa lo que sucede dentro de ti. ¿Te derrumbas o permaneces en pie? ¿Te aferras o te sueltas? Lo que este ejercicio revela no es el horror del futuro, sino la fragilidad del apego presente. Te muestra qué parte de ti todavía depende demasiado del mundo. Y en ese espejo hay una verdad incómoda. No sufrimos tanto por lo que perdemos, sino por haber vivido creyendo que nunca lo perderíamos. Séneca decía que nada nos pertenece realmente, solo se nos concede en préstamo. Todo lo que tienes, tu cuerpo, tus seres queridos, tu posición, tu fortuna, te ha sido entregado por la vida para que lo cuides, no para que lo reclames como propiedad eterna. Visualizar su pérdida no es un acto de tragedia, sino de gratitud lúcida. Te enseña a valorar lo que hoy tienes sin convertirlo en un ídolo. La ansiedad florece cuando el alma se aferra a lo que no puede retener. La serenidad aparece cuando aceptas que nada es tuyo, y aún así eliges amar. El estoico no busca vivir en la paranoia de los males futuros, sino en la fortaleza de quien ya los ha enfrentado antes de que lleguen. Así, cuando el golpe cae, no lo destruye, lo encuentra preparado. Cada día, imagina brevemente lo que podría salir mal, una discusión, un error, una pérdida, no para atraerlo, sino para reducir su poder. Porque lo temido y no enfrentado crece en la sombra. Lo mirado de frente se encoge y se vuelve manejable. Los antiguos decían que el soldado entrenado no teme la batalla, teme no estar preparado para ella. Así también la mente entrenada no teme el caos, teme la sorpresa. Practicar la visualización negativa es armar el espíritu con previsión. No puedes evitar las tormentas, pero puedes aprender a abrir el paraguas antes de que llueva. No puedes impedir que llegue la noche, pero puedes encender una lámpara dentro de ti. Cuando te ejercitas en esta práctica, descubres una verdad transformadora. Todo lo que pierdes deja de ser una tragedia y se convierte en parte del orden natural. Nada muere antes de tiempo, nada llega sin razón. Lo que ocurre debía ocurrir. Y aunque duela, el dolor se vuelve más soportable cuando deja de parecerte injusto. Piensa en cómo reacciona la mayoría ante un revés. Primero niega, luego se lamenta, después busca un culpable. El estoico hace lo contrario. Acepta, comprende y se adapta.
La premeditatio malorum no busca endurecerte hasta volver tu corazón de piedra, sino templarte como el acero que ha pasado por el fuego y resiste sin quebrarse. Séneca lo explicaba con sencillez. Quien siempre espera la calma, se desespera al primer viento. Quien sabe que el viento sopla tarde o temprano, no maldice cuando llega la tormenta. El propósito de este ejercicio no es vivir anticipando desgracias, sino librarte del miedo que las posibles desgracias provocan. Si visualizas la pérdida con serenidad, no te paralizas ante su sombra. Empiezas a ver la vida con un desapego amoroso. Disfrutas sin poseer, agradeces sin exigir, abrazas sin miedo a soltar. Es una forma de libertad que asusta a quienes confunden el amor con el control. Pero los estoicos lo entendían. Solo quien acepta la muerte puede vivir plenamente. Solo quien acepta la pérdida puede amar sin ansiedad. Cada vez que practiques esta herramienta, no la hagas como un ritual sombrío. Hazla como un entrenamiento para fortalecer tu alma. Imagina un día cualquiera en el que todo sale mal. Observa tus pensamientos, nota qué juicios aparecen, qué frases surgen en tu mente. Tal vez escuches, no puedo soportarlo, esto no debía pasar, ¿por qué a mí? Esas frases son las cadenas que te atan al sufrimiento. Cambia una sola palabra y cambia tu destino. En vez de no puedo soportarlo, di soportaré esto también. En vez de esto no debía pasar, di esto tenía que pasar para que yo aprendiera a responder con calma. El lenguaje del alma se reescribe cuando eliges la aceptación. En sus cartas a Lucilio, Séneca escribió: el que teme el futuro se atormenta sin necesidad. No hay castigo más cruel que sufrir dos veces, una por lo que temes y otra por lo que sucede. La visualización negativa interrumpe ese doble tormento. Te enseña a morir un poco cada día, en tus apegos, tus expectativas, tus certezas, para que cuando la vida te quite algo, no te quite también la paz. Este es el arte de prever sin angustia, de aceptar sin rendirse, de mantener el corazón abierto incluso en medio de la pérdida. Hazlo con cosas pequeñas primero. Imagina que se rompe un objeto querido, que alguien se retrasa, que un plan se cancela. Observa cómo tu cuerpo reacciona, cómo tu mente intenta rebelarse. Luego, respira y recuerda, nada externo tiene poder sobre mi paz. Si puedes mantenerte sereno en lo mínimo, estarás preparado para lo grande. Los estoicos no nacieron imperturbables. Se entrenaron en cada contratiempo diario hasta convertir la calma en hábito. Y hay algo más profundo aún. Visualizar la pérdida no solo reduce la ansiedad, sino que amplifica la gratitud. Porque cada vez que imaginas que algo puede faltar, aprendes a agradecer que todavía esté. Miras a las personas que amas con nuevos ojos, sabiendo que su presencia es un milagro cotidiano. Saboreas un amanecer con la conciencia de que podría ser el último. Aprecias un momento simple, porque sabes que no hay garantía de repetirlo. Esta gratitud serena es el verdadero antídoto contra la ansiedad. No el optimismo ingenuo, sino la conciencia lúcida de lo efímero. De pronto, el miedo se transforma en una forma de sabiduría. Ya no te asusta lo que puede pasar, porque entiendes que cada posible pérdida te revela algo sobre ti. Descubres que la calma no se construye cuando nada cambia, sino cuando nada te desborda, aunque todo cambie. Así, cada visualización negativa deja de ser un ejercicio filosófico para convertirse en un acto de liberación. Cada vez que lo haces, desmantelas un poco más la ilusión de control que alimenta tu ansiedad. Recuerda, no puedes impedir que la vida te quite, pero sí puedes impedir que te arrebate la serenidad. Imagina, acepta, agradece. Esa es la tríada que convierte el miedo en sabiduría. Y cuando termines tu práctica, vuelve al presente con una frase simple, una que puedas repetir en silencio cada vez que la ansiedad te ronde. Estoy preparado para perderlo todo y aún así seguiré en paz. No hay amuleto más poderoso que esa aceptación, porque quien está dispuesto a soltarlo todo, no tiene ya nada que temer. Quinta herramienta estoica. Repite máximas breves. Hay momentos en los que la mente parece un cuarto oscuro lleno de ecos. Te dices que todo va a estar bien, pero no lo crees. Intentas distraerte, pero vuelves al mismo punto. La ansiedad no grita, susurra en bucle, hasta que su voz se confunde con la tuya. En esos momentos no necesitas un discurso, necesitas una frase que te ancle, una línea que se convierta en cuerda cuando sientas que te hundes. Los estoicos lo sabían. Ellos no hablaban de mantras como en otras filosofías, pero entendían el poder de la palabra repetida. Epicteto enseñaba que el alma se entrena igual que el cuerpo, por repetición.
Así como el brazo se fortalece levantando una y otra vez el peso, el espíritu se afirma repitiendo ideas que ordenan el caos. Las llamaban máximas, pequeñas verdades que caben en una respiración, pero que tienen la fuerza de una vida entera. En medio del miedo, cuando el corazón late con prisa y la mente fabrica escenarios catastróficos, una máxima actúa como un comando interno que restablece la calma. No discute con la ansiedad, no la intenta convencer, la atraviesa. Solo controlo mi reacción. Esto también pasará. Ningún mal dura para siempre. Cada una es una semilla que, repetida con intención, se convierte en raíz. No es superstición, es entrenamiento del pensamiento. Imagina tu mente como un teatro en el que solo hay una luz y una voz. Si no eliges qué decir, el miedo improvisa el guión. Por eso los estoicos insistían, dirige tus palabras y dirigirás tu alma. Cuando repites una máxima, no estás negando la realidad, estás eligiendo cómo interpretarla. Estás poniendo en orden tu mente antes de que ella se vuelva tu enemiga. Séneca lo explicó con una imagen precisa. Las palabras son medicina para el alma enferma. Pero no cualquier palabra. Las que tienen verdad detrás curan, las demás solo adormecen. Por eso las máximas deben ser breves, directas, racionales. No buscan inspirarte, buscan recordarte lo esencial. No son frases bonitas para decorar un muro, sino herramientas para sostenerte cuando todo se derrumba. Piensa en un instante de ansiedad, en esa sensación de que algo va a salir mal, de que no podrás con lo que viene. Ahora repite con voz serena, esto también pasará. No lo digas con esperanza, sino con certeza. Todo pasa. El miedo, el temblor, el desvelo, el pensamiento que parece eterno, todo. Lo repites no para engañarte, sino para recordarte que la vida es movimiento y que ningún estado mental es permanente. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no buscaba impresionar a nadie. Escribía para sí mismo, para repetir en palabras la disciplina que su mente necesitaba recordar. Cada frase era una batalla contra su propia mente. No dejes que la emoción sea más fuerte que la razón. Haz lo que debes y soporta lo que venga. La vida es lo que haces con tus pensamientos. Eso era su escudo. Sus frases eran sus anclas. Haz lo mismo. Encuentra tus propias máximas. No tienen que ser las de los libros antiguos. Deben ser las que encienden tu claridad cuando el miedo te nubla. Frases como, puedo soportar esto, nada externo me domina, o la calma es mi elección, pueden volverse tus faros diarios. Escríbelas, llévalas contigo, repite cada una en los momentos más pequeños, no solo cuando el pánico te abrace. Así las harás parte de ti. La repetición crea presencia. La mente ansiosa viaja al futuro. Las máximas la traen de regreso. Cada palabra repetida con conciencia es un golpe en el yunque de la serenidad. Repetir no es debilidad, es constancia. Es recordarte una y otra vez que puedes elegir tu reacción. Porque cuando llegue el caos, y siempre llega, no tendrás tiempo para filosofar. Solo tendrás tiempo para actuar, y las frases que hayas sembrado serán tu respuesta automática. No hay necesidad de muchas. 3 bastan. El estoico no acumula ideas, las encarna. Haz el experimento, elige una máxima y repítela al despertar, antes de dormir, y cada vez que sientas el temblor de la mente. No necesitas creer en ella al principio, repítela hasta que lo hagas. La palabra tiene poder cuando se convierte en costumbre, y la costumbre moldea el carácter. Así es como se vence la ansiedad, no con fuerza, sino con constancia, no con gritos, sino con la serenidad repetida de una verdad interior. Cada máxima es una cuerda invisible que te devuelve a tierra, pero no basta con repetir, hay que encarnar. Una máxima no tiene poder por el sonido, sino por la verdad que despierta en ti. Si dices, solo controlo mi reacción, pero sigues buscando controlar al otro, no es una máxima, es un autoengaño. Las palabras curan cuando se viven, cuando dejan de ser consuelo y se vuelven dirección. Los antiguos sabían que la mente puede domesticarse con disciplina verbal. No es casualidad que los estoicos usaran la escritura diaria como ritual. No escribían para el recuerdo, sino para la reprogramación. Cada frase anotada era una semilla lanzada al alma. Séneca lo describía así: nos decimos cada día lo mismo porque cada día lo olvidamos. Y esa es la raíz de la ansiedad. Olvidar lo que ya sabíamos. Olvidar que el miedo no manda, que el dolor pasa, que el presente es suficiente. Repetir máximas no te hace fanático, te hace consciente. Vivimos en un mundo donde la repetición está asociada al ruido, noticias, notificaciones, distracciones.
pero el estoico la usa como herramienta de orden. Si no repites lo esencial, terminarás repitiendo lo inútil. Cada pensamiento ansioso que vuelve una y otra vez es una repetición mal dirigida. La mente ansiosa ya repite. Elige tú qué repite. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son que algo saldrá mal, tu alma se pinta de miedo. Si repites que puedes resistir, se tiñe de fortaleza. No hay neutralidad en la mente. O eliges el color, o alguien lo elige por ti. Las máximas estoicas son pinceles de claridad, y cada una pinta tu calma con cada repetición. Hay un detalle que pocos notan. Los estoicos no usaban las máximas solo cuando sufrían, sino también cuando las cosas iban bien, porque sabían que la calma no se entrena en medio del fuego, sino antes de que empiece el incendio. Si repites, esto también pasará. Cuando estás tranquilo, tu mente aprenderá a mantener esa calma cuando llegue la tormenta. No esperes al caos para practicar serenidad. Crea un pequeño ritual. Al despertar, di 3 frases, una para el cuerpo, una para la mente y una para el alma. Para el cuerpo, algo como estoy aquí y eso basta. Para la mente, solo controlo mi reacción. Para el alma, nada me falta ahora. Son simples pero poderosas. No son plegarias, son recordatorios. Y cada recordatorio es una afirmación de libertad. Al principio parecerá artificial. Sentirás que repites sin sentido, como un eco vacío. Pero poco a poco, notarás que la voz cambia, que la frase se vuelve parte de tu respiración, que ya no la dices tú, sino que ella te dice a ti. Ese es el momento en que deja de ser palabra y se convierte en estructura interior. En ese punto, la ansiedad pierde dominio, porque la mente ha aprendido a hablar su propio lenguaje de calma. Las máximas no eliminan los problemas, pero te devuelven el control del único espacio que te pertenece, tu interior. Todo afuera puede cambiar. El trabajo, la pareja, la salud, la fortuna. Pero la voz interior es el último bastión. Los estoicos lo llamaban hegemonicón, el centro racional que permanece firme cuando todo se derrumba. Cada máxima es un guardia apostado en ese umbral. Y si alguna vez dudas de su efecto, recuerda esto. Todo lo que hoy crees nació de una idea repetida. La publicidad, la religión, el miedo, la esperanza, todos moldean la mente con repeticiones. Así que no es que la repetición no funcione, es que la mayoría la usa para esclavizarse. Tú, úsala para liberarte. Porque la ansiedad no se vence con fuerza, sino con dirección. No con grandes discursos, sino con frases pequeñas dichas muchas veces con plena conciencia. No con gritos, sino con una serenidad que insiste. Esto también pasará. Nada externo puede dañarme. Solo controlo mi reacción. Dilo con el alma, una y otra vez. Y verás cómo el ruido se apaga. La calma no llega de golpe, se construye palabra por palabra. Y cuando creas haberla perdido, cuando el miedo vuelva disfrazado de pensamiento, repite tu máxima. No importa si tiembla tu voz, repite igual, porque a veces la única forma de no caer es recordar en voz baja que aún sabes cómo levantarte. Sexta herramienta estoica. Simplifica tus elecciones. Vivimos agotados, pero no por falta de tiempo, sino por exceso de opciones. Cada día elegimos sin descanso. Qué ver, qué comer, qué contestar, qué mostrar, qué esconder. Y sin darnos cuenta, el alma se agota más por decidir que por vivir. La mente ansiosa no descansa, porque todo se vuelve elección. Y cada elección se convierte en una batalla invisible. Marco Aurelio advertía que lo que perturba no son los hechos, sino nuestras interpretaciones, y en la era moderna interpretamos todo, cada silencio, cada gesto, cada palabra, cada mirada que tarda en llegar. El ser humano de hoy no está oprimido por la falta de libertad, sino por su exceso. Puedes elegir entre miles de caminos, y esa abundancia, lejos de darte calma, te encierra. Cada decisión abre una puerta, y tras ella, 1000 dudas nuevas. La ansiedad no es más que el eco de tantas puertas abiertas. Lo irónico es que cuanto más eliges, menos libre te sientes. El sabio, en cambio, elige poco, pero lo hace con plena conciencia. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y una de las formas más comunes de desperdiciarlo es decidiendo sin fin. Te levantas, eliges la ropa, eliges qué revisar primero, eliges a quién responder, qué noticia leer, qué video mirar, qué emoción mostrar. En un solo día, tomas cientos de microdecisiones que agotan el alma. No es casual que llegues a la noche sin energía, pero sin haber hecho nada que te haya nutrido. Simplificar es un arte. No consiste en rendirse ni en perder posibilidades,
sino en liberar espacio para lo esencial. La mente necesita orden tanto como el cuerpo necesita descanso. Y si llenas tu día de elecciones triviales, tu pensamiento se dispersa, tu energía se disuelve y tu serenidad se desvanece. La ansiedad no viene del mundo, viene de tu incapacidad para ponerle estructura. Empieza pequeño. Decide una vez lo que sueles decidir 100. Escoge una rutina y hazla tuya. Un horario para revisar el teléfono. Un espacio donde trabajar. Un momento diario de silencio. No dejes que todo esté en debate constante. Cada vez que eliminas una decisión innecesaria, ganas presencia. Cada "no necesito pensar en esto" es una pequeña conquista de paz. El mundo moderno celebra la multitarea, pero el alma no nació para dividirse. Cada decisión sin propósito te fragmenta. Cada cosa que postergas te roba energía. Los estoicos lo entendían. La sabiduría no está en hacer más, sino en hacer con intención. Cuando simplificas tus elecciones, lo que haces es darle forma a tu vida. No dejas que la corriente decida por ti. Tomas el timón y eliges solo lo que te acerca a tu propósito. La serenidad no está en controlar todo, sino en no dejarte arrastrar por todo. Y aquí llega el principio estoico que cambia el juego. No te perturbes por lo que no puedes controlar, ni por lo que no necesitas decidir. Esa frase encierra una libertad que pocos practican, porque hay decisiones que no son tuyas, batallas que no debes librar, caminos que no tienes que recorrer. Aprender a decir, esto no es mío, también es una decisión. En un mundo donde todo te empuja a elegir rápido, el estoico elige con calma. Sabe que apresurarse es la primera forma de perder el control, así que cada mañana, antes de sumergirte en el ruido, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué sí depende de mí hoy? Lo demás, déjalo pasar. La ansiedad nace de intentar decidir sobre lo que no nos pertenece, de querer definir el resultado antes de actuar, pero la sabiduría está en decidir solo sobre lo esencial, tus actos, tu atención, tu respuesta. El verdadero problema no es cuántas decisiones tomas, sino cuánta energía emocional depositas en cada una. La mente ansiosa convierte lo pequeño en monumental. Un mensaje sin respuesta en un abandono, una mirada distraída en un rechazo, un cambio de planes en una tragedia. Así es como terminamos agotados antes de empezar el día. El sabio no se hunde en ese mar porque sabe distinguir entre lo que merece reflexión y lo que solo pide aceptación. No todo debe ser analizado. No todo debe ser respondido. No todo debe ser decidido. Cada elección innecesaria es un hilo que te ata. Te parece ligero, pero con el tiempo te das cuenta de que ya no puedes moverte. Tantas dudas sobre cosas mínimas terminan bloqueando tus grandes movimientos. Te quedas inmóvil, dudando incluso de lo que ya sabías. Por eso los estoicos practicaban la reducción voluntaria, vestirse igual, comer simple, tener pocas pertenencias, hablar solo cuando había propósito, no por pobreza, sino por libertad. Quien necesita menos, teme menos. Quien elige poco, vive mejor. Hay una tranquilidad profunda que llega cuando tu vida tiene estructura, no una estructura rígida, sino elegida. La ansiedad crece donde todo está abierto. La paz habita donde hay límites claros. Si dejas que tu mente se pregunte todo el día qué hacer, ella misma se ahogará en sus opciones. Pero si le das un marco, una dirección, un propósito, tu energía deja de dispersarse y se vuelve presencia. Pregúntate, ¿de verdad necesito decidir esto? ¿Aporta algo a mi propósito o solo alimenta mi confusión? Cada vez que elimines una pregunta inútil, sentirás un alivio casi físico. No lo notarás al instante, pero en unos días tu mente se volverá más ligera y cuando vuelvas a sentir ansiedad, sabrás que lo que necesitas no es más control, sino menos ruido. Epicteto lo enseñaba de manera simple. No busques que todo ocurra como quieres, sino quiere lo que ocurre. En otras palabras, deja de resistirte al flujo de la vida. No necesitas rediseñar cada segundo. No necesitas justificar cada paso. La serenidad llega cuando eliges pocas cosas, pero las eliges con totalidad. El mundo actual nos vende libertad en forma de sobrecarga. Cada plataforma, cada pantalla, cada notificación es una invitación a decidir algo, responder, opinar, mirar, actuar. Es un ruido constante que nos da la ilusión de control mientras nos roba la quietud, y lo peor es que lo aceptamos como normal. Creemos que la calma llegará cuando resolvamos todo, pero en realidad solo aparece cuando dejamos de intentar resolverlo todo. El alma no necesita tanto estímulo, necesita propósito. Por eso la simplificación estoica no es una técnica minimalista, es una forma de volver a la esencia.
No se trata de vivir con menos cosas, sino con menos contradicciones, de tener menos ruido interno, menos justificaciones, menos explicaciones forzadas. Cuando decides desde el silencio, tus elecciones pesan más y te cuestan menos. La ansiedad no se cura con más decisiones, sino con menos. No se calma acumulando opciones, sino escogiendo con intención. Si todo te parece urgente, nada lo es. Y si todo te parece importante, tu mente ya ha perdido la jerarquía. Los estoicos sabían que la mente sin jerarquía se destruye. Por eso ponían en orden sus pensamientos cada día, del amanecer al descanso. No para ser perfectos, sino para ser claros. Imagina tu vida como una mesa. Cada decisión es un objeto encima. Algunos son útiles, otros son puro desorden. Si todo está lleno, no puedes trabajar, pensar ni descansar. Simplificar tus elecciones es limpiar esa mesa. Dejar solo lo esencial. Y cuando el espacio aparece también la paz. Así que la próxima vez que sientas que tu mente corre y no puedes detenerla, no pienses en cómo controlarla. Pregúntate qué puedes eliminar. No qué puedes hacer, sino qué puedes dejar de hacer. En esa renuncia se esconde tu serenidad, porque la verdadera fuerza no está en añadir, sino en soltar. Recuerda esto, cada elección innecesaria es una grieta en tu tranquilidad. Cada decisión consciente es una piedra en el cimiento de tu calma. Si aprendes a simplificar, la ansiedad no desaparece mágicamente, pero se vuelve manejable, humana, comprensible, y eso basta para recuperar el control de tu vida sin obsesionarte con controlarlo todo. Así es como el estoico camina, con pocas decisiones, pero firmes, con pocos compromisos, pero nobles, con pocos deseos, pero profundos. La calma no es una recompensa lejana, es el resultado directo de haber elegido bien qué merecía tu atención y qué no. Séptima herramienta estoica. Encuentra refugio en el silencio. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de ti mismo sin distracciones. Pero en un mundo donde todo compite por tu atención, estar en silencio parece casi un acto de rebeldía. Hoy, muchos temen el silencio más que la soledad, porque cuando el ruido se apaga, aparece lo que tanto evitamos: nuestros pensamientos, nuestras heridas, nuestras verdades pendientes. Y sin embargo, justo ahí, en ese espacio sin estímulos, es donde el alma vuelve a respirar. La ansiedad no solo viene de lo que pasa afuera, sino del eco constante de lo que no sabemos callar adentro. Revisas el teléfono para no pensar. Abres otra pestaña para no sentir. Llenas la agenda porque temes quedarte a solas con tus preguntas. El ruido se ha vuelto una anestesia social, una forma sofisticada de huir. Pero Séneca lo advirtió hace 2000 años. En medio del bullicio de Roma, el sabio debe aprender a vivir en silencio. No hablaba de mudarse al desierto, sino de entrenar la mente para estar en paz incluso cuando el entorno grita. El silencio estoico no es aislamiento, es calibración. Es un laboratorio donde observas sin reaccionar, donde dejas que las emociones pasen como nubes sin convertirlas en tormenta. Epicteto enseñaba que no debemos temer los pensamientos que llegan, sino el consentimiento que les damos. En el silencio se practica eso, dejar que la mente hable sin obedecerle. Piénsalo así, el ruido externo refleja el ruido interno. Si tu mente está inquieta, buscará más estímulos, pero cuando cultivas calma dentro, incluso los sonidos del mundo pierden poder sobre ti. El silencio, entonces, no es un premio después de la ansiedad, es el antídoto que la previene. Muchos creen que la quietud es improductiva, que no hacer nada es perder tiempo, pero los estoicos sabían que toda acción nace del pensamiento y que pensar bien requiere silencio. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debía reservar momentos del día para replegarse dentro de sí, como el soldado que se retira al campamento para reparar sus armas. Ese retiro breve era su manera de recordar quién mandaba, él, no el caos. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? No para juzgarte, ni para analizarte, sino para oírte. Si el alma pudiera hablar, quizás te diría que estás cansado de estar siempre encendido, que necesita un rato sin exigencias, sin pantallas, sin metas, que solo quiere ser un instante, sin miedo a quedarse atrás, porque el silencio no te atrasa, te devuelve al presente. La mente ansiosa busca ruido como un ahogado busca aire, pero cuanto más ruido absorbe, más se hunde. El silencio, en cambio, es superficie. Es el punto donde flotas sin esfuerzo, donde descubres que no necesitas luchar tanto para existir.
Y cuando lo experimentas, aunque sea unos minutos, algo en ti cambia. Tu respiración se vuelve más lenta, tu cuerpo más liviano, tu pensamiento más claro. Te das cuenta de que la calma no estaba afuera, sino esperándote adentro, detrás de todo ese ruido que confundiste con vida. No se trata de escapar del mundo, sino de entrar en él con otro pulso. El silencio te prepara para eso, te da la claridad para hablar solo cuando tus palabras suman, y callar cuando solo repetirías lo que todos gritan. Te enseña a responder desde la conciencia y no desde el impulso. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, es la que separa la reacción de la sabiduría. Por eso los estoicos practicaban lo que hoy llamaríamos ayunos de ruido, momentos diarios sin conversación, sin lectura, sin estímulo, no por penitencia sino por higiene mental. El alma también se contamina si no se limpia, y su limpieza se llama silencio. Cuando aprendes a habitarlo, descubres que el silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Pero no llegan a gritos, llegan despacio, con voz serena, cuando por fin les das espacio. A veces basta con apagar todo por 10 minutos y respirar. 10 minutos sin juzgar, sin interpretar, sin buscar, solo estar. Esos minutos valen más que 100 consejos. El silencio, bien entendido, es una forma de diálogo. No con el mundo, sino contigo. Es el espacio donde puedes preguntarte sin miedo, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Por qué busco tanto lo que me lastima? ¿Qué necesito soltar para estar en paz? Preguntas que no caben en el ruido, preguntas que solo el silencio sabe responder. El silencio es el refugio del alma cuando el mundo se vuelve insoportable. No es una huida, es una forma de resistencia. En él, lo que parecía urgente se revela insignificante, y lo que parecía imposible encuentra su medida. El silencio pone todo en su sitio. Por eso los antiguos lo llamaban el templo interior, el lugar donde el sabio vuelve a sí mismo para recordar lo esencial, que nada externo puede perturbarlo si él no lo permite. La ansiedad, en cambio, teme ese espacio. Prefiere el ruido porque el ruido la mantiene viva. Cada notificación, cada conversación superficial, cada distracción constante alimenta la ilusión de control. Pero debajo del ruido está el miedo a quedarse a solas con lo que realmente sientes. El silencio no te da escapatoria, te enfrenta. Te muestra el pulso de tus pensamientos, el peso de tus juicios, la forma real de tu respiración. Es incómodo, pero es justo ahí donde comienza el cambio. Séneca lo sabía bien cuando escribió: nada, salvo el alma, puede darnos reposo, pero el alma no descansa si no aprende a recogerse. Para él, recogerse era un acto de sabiduría. En un imperio ruidoso y violento, el filósofo no buscaba escapar de Roma, sino crear Roma dentro de su mente. Un lugar ordenado, sobrio y firme, donde nada externo pudiera saquear su paz. Esa es la verdadera práctica estoica del silencio. No desconectarte del mundo, sino permanecer en él sin perderte. Cuando encuentras tu refugio interno, todo cambia. Empiezas a notar que muchas cosas no necesitan respuesta, que muchos conflictos se disuelven solos, que muchas batallas se libran mejor no luchándolas. Descubres que el silencio tiene fuerza, que no contestar puede ser más contundente que cualquier argumento, que no reaccionar también es una forma de acción. La templanza no se mide por cuánto hablas, sino por cuánto sabes callar. Hay una diferencia profunda entre el silencio impuesto y el silencio elegido. El primero duele, el segundo sana. El silencio que eliges conscientemente no es vacío, es energía contenida. Es la pausa que separa la reacción del discernimiento. Es el espacio donde puedes decidir quién quieres ser antes de hablar, antes de responder, antes de actuar. Es el intervalo donde la razón se impone sobre el instinto, donde el alma se aclara y se fortalece. Practica esta herramienta de forma simple. Cada día, busca unos minutos sin estímulos, no para hacer nada, sino para estar contigo. Apaga el teléfono. Siéntate. Respira. No intentes meditar ni concentrarte, solo observa. Deja que los pensamientos lleguen y se vayan. Al principio será incómodo, casi insoportable. La mente gritará. Pero si perseveras, el ruido interno empezará a ceder. La calma no llega como una ola, llega como un goteo. Poco a poco, la mente aprende a no temerse. Y cuando eso ocurre, algo sutil pero poderoso sucede. Comienzas a habitarte. No dependes del mundo para sentirte en casa. Te basta cerrar los ojos para encontrar un lugar seguro. Y en ese espacio, la ansiedad pierde fuerza. Porque la ansiedad necesita movimiento, necesita distracción, necesita ruido. Pero tú ya no le das alimento. Has descubierto el refugio.
Epicteto diría que el sabio no se aísla del mundo, se aísla del desorden. Eso es el silencio, un filtro. Dejas pasar lo necesario, detienes lo inútil. No se trata de encerrarte, sino de seleccionar con cuidado lo que entra en tu mente. Porque la mente, como una casa, también se ensucia si no eliges quién entra. Y limpiar el alma comienza con cerrar la puerta al ruido. Al final, comprenderás que el silencio no es una ausencia de vida, sino su esencia más pura. Todo lo vivo crece en silencio. Las raíces bajo la tierra, el cuerpo cuando duerme, la mente cuando reflexiona. Y tú también floreces así, sin tanto ruido, sin tanta prisa, en silencio. Practicar esta herramienta no te convierte en alguien distante, sino en alguien presente, porque solo quien ha aprendido a callar puede escuchar de verdad. Solo quien ha hecho las paces con su silencio puede ofrecer calma al mundo. En una sociedad que grita, tu serenidad será una revolución. Y esa revolución empieza cada vez que decides apagar el ruido y volver a ti. Octava herramienta estoica. Convierte la espera en práctica. La ansiedad no siempre nace del miedo al pasado, sino de la impaciencia con el futuro. Vivimos en un mundo que detesta esperar, donde todo se exige al instante. Respuestas, resultados, validación. La espera se ha convertido en sinónimo de pérdida, cuando en realidad es el terreno más fértil del crecimiento interior. El estoico no maldice la espera, la usa. Porque sabe que en ese espacio entre lo que desea y lo que sucede, se revela el verdadero carácter del alma. Cada instante de espera es una oportunidad de entrenamiento. Epicteto lo resumía con precisión. No son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y la opinión más dañina que solemos tener es que el tiempo detenido es tiempo perdido. Pero no hay nada más falso. La vida se mueve incluso cuando parece quieta. El alma madura en el silencio de los intervalos. Igual que una semilla germina bajo la tierra antes de mostrarse al sol. Lo que tú llamas demora, el universo lo llama preparación. Practicar la paciencia es un acto de rebeldía contra el ritmo de la prisa. Es recordar que nada valioso florece de inmediato. El que siembra y exige cosecha el mismo día no entiende la naturaleza de las cosas. Séneca escribió que ningún árbol noble crece deprisa. La fortaleza interior, la serenidad, la claridad de juicio, todo requiere tiempo. El alma que se impacienta se pudre en la urgencia, la que confía crece en silencio. Cuando esperas, no estás inactivo, estás en pausa consciente, y esa pausa puede convertirse en una herramienta poderosa si la usas bien. En lugar de maldecir el tiempo, obsérvalo. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta demora? ¿Qué parte de mí quiere correr? ¿Y por qué? Cada momento de espera revela tus apegos, a la aprobación, al control, al resultado. Enfrentarlos sin huir es el trabajo más alto del estoico. La próxima vez que sientas ansiedad mientras esperas una respuesta, un mensaje, un cambio o una solución, no llenes el espacio con ruido, llénalo con presencia, respira, observa tu mente buscando refugio en fantasías o catástrofes, tráela de vuelta a la hora. No necesitas saber cómo ni cuándo ocurrirá, solo necesitas confiar en que podrás atravesarlo cuando llegue. Recuerda que la impaciencia no adelanta el futuro, solo amarga el presente. Es el veneno más dulce del alma. Parece útil, pero solo debilita. En cambio, la espera bien practicada refuerza la templanza. Te enseña a no depender de los ritmos del mundo, sino del tuyo. Cada día, entrénate en pequeños ejercicios. Deja que alguien hable sin interrumpirlo. Camina más lento de lo habitual. No revises el teléfono apenas vibra. Esos gestos mínimos son las semillas de una fortaleza invisible. En la filosofía estoica, el tiempo no es enemigo, es maestro. Los que viven desesperados por el resultado pierden la lección que el proceso enseña, porque el proceso, ese tramo incómodo donde nada parece avanzar, es donde realmente se forja el carácter. Allí se templó Marco Aurelio cuando gobernaba entre guerras y epidemias. Allí maduró Séneca escribiendo en su exilio. Ninguno pidió velocidad, pidieron lucidez. Y es que la lucidez no nace del movimiento, sino de la quietud. Esperar sin ansiedad no significa resignarse, significa confiar en que lo que depende de ti ya está hecho, y lo que no, llegará cuando deba. Es la diferencia entre quien lucha contra la corriente y quien aprende a navegarla. No esperes menos, espera mejor. El alma impaciente vive como un rehén del reloj. La mente serena, en cambio, aprende a habitar el intervalo. Porque la paz no se encuentra en el resultado, sino en la actitud con que esperas. Practicar esta herramienta no cambiará el ritmo del mundo, pero cambiará el tuyo. Y cuando lo logres, descubrirás que muchas veces la espera no era una demora, sino una protección.
El estoico moderno entiende que no todo silencio del universo es castigo, a veces es preparación. Mientras tú crees que nada pasa, la vida está ordenando lo que aún no comprendes. Por eso, en lugar de exigir que llegue el desenlace, da gracias por el intermedio. Allí se cultiva la fuerza, la claridad y la templanza que necesitarás cuando el momento finalmente llegue. Porque cuando aprendes a esperar, ya nada te desespera. La mente ansiosa cree que esperar es estar a la deriva, cuando en realidad es navegar sin ruido. Lo que desespera no es la falta de respuesta, sino la sensación de no tener control sobre ella. Pero, ¿qué es el control sino una ilusión amable? El estoico no busca controlar el flujo del tiempo, sino mantenerse firme dentro de él. Por eso, mientras el impaciente mide los minutos, el sabio los habita. Mientras uno se agota en su deseo de llegar, el otro se fortalece en el acto de permanecer. Cuando la ansiedad golpee durante una espera, obsérvala sin juicio. No la combatas, no la niegues, mírala con la serenidad de un testigo. Esto es impaciencia, puedes decirte. Esto también pasará. No hay error en sentirla. El error está en permitir que te gobierne. El alma entrenada se reconoce incluso en su agitación. Aprende a ver tus emociones como nubes pasajeras. Se forman, se transforman y se disuelven. Si las dejas moverse sin sujetarlas, tu cielo interior recupera la calma. Séneca decía que esperar con calma es una forma de poseer antes de tener. En ese pensamiento se esconde una sabiduría profunda. La serenidad no depende del resultado, sino del modo en que lo esperas. La mente que sabe esperar ya está libre, porque quien aguarda sin tensión demuestra que no ha depositado su felicidad en lo que aún no llega. Ha entendido que la vida no se suspende hasta recibir algo. Continúa, respira, sigue siendo. El tiempo que pasa mientras esperas puede volverse un aliado si lo usas con propósito. Haz de cada demora un espacio de construcción interna. En lugar de repetir ¿cuánto falta?, pregúntate ¿quién soy mientras espero? Esa pregunta revela tu nivel de templanza, de madurez, de autodominio. La impaciencia infantil quiere gratificación inmediata. La sabiduría adulta entiende que lo bueno requiere fermentación. Incluso el vino más noble se arruina si se abre antes de tiempo. Practicar la espera consciente no significa negar el deseo, sino refinarlo. No es apatía, es dirección. Es decir, no necesito que todo ocurra ahora porque confío en mi capacidad de sostener el proceso. Esa confianza, cultivada en la lentitud, se convierte en un escudo contra la ansiedad. No necesitas correr detrás del futuro cuando sabes que tu solidez interna será suficiente para recibir lo que venga. También hay belleza en la espera. La mente ansiosa la ve como vacío, pero el alma tranquila la percibe como un silencio fértil. Allí, en esa pausa, se acomodan los pensamientos dispersos, se decanta lo esencial, se disuelven los miedos exagerados. Esperar con presencia es una forma de meditación. No se trata de matar el tiempo, sino de dejar que el tiempo te madure. Imagina que estás en una estación, esperando un tren que no llega. La mayoría se inquieta, mira el reloj, murmura, se irrita. Tú, en cambio, te sientas, respiras, observas el movimiento a tu alrededor. Te das cuenta de que el tren no llega porque tú eres el que debía detenerse. A veces la vida retrasa lo que deseas para darte espacio de comprender por qué lo deseas tanto, y esa comprensión vale más que cualquier llegada. Los estoicos no temían al retraso, temían a la dispersión. Preferían perder tiempo en calma que ganarlo en confusión, porque el tiempo no se mide en minutos, sino en calidad de presencia. Un solo instante vivido con atención puede ser más valioso que un año entero de ruido mental. Esa es la verdadera libertad, no depender de la velocidad, sino del sentido. Cuando logres dominar la espera, descubrirás que la ansiedad deja de tener argumentos. Ya no podrá asustarte con su urgencia, porque tú habrás probado que puedes sobrevivir al silencio. Y cuando alguien te diga que la paciencia es pasividad, podrás sonreír, porque sabrás que no hay nada más activo que resistir sin romperte, ni nada más valiente que confiar en el tiempo cuando el alma quiere correr. La próxima vez que la impaciencia te arda por dentro, recuerda esto. No estás detenido, estás madurando. Cada día que esperas sin rendirte es una victoria invisible. Y cada vez que eliges respirar en lugar de desesperarte, algo dentro de ti se fortalece. Esa es la práctica silenciosa que los estoicos enseñaron. Usar la demora como disciplina, la calma como fuerza, el tiempo como maestro. Porque quien aprende a esperar no solo vence la ansiedad, vence el miedo a vivir. Novena herramienta estoica: escribe lo que temes.
Hay pensamientos que solo se calman cuando los miras de frente, y escribir es la manera más directa de hacerlo. La ansiedad, cuando se queda en la mente, crece como un eco en una habitación cerrada, pero cuando la llevas al papel, se encoge. Lo que parecía un monstruo se convierte en una frase. Lo que pesaba toneladas se vuelve tinta. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio lo sabían bien. La escritura no era un arte, era un ejercicio de higiene mental. Cada palabra escrita era una forma de limpiar el alma del ruido, de convertir la emoción en razón. Marco Aurelio escribió para sí mismo, no para los demás. Sus meditaciones no eran discursos, eran conversaciones con su propia mente. Cada noche anotaba lo que había sentido, lo que había pensado mal, lo que debía corregir. Ese acto simple lo mantenía cuerdo en medio del caos del imperio. Porque la escritura para el estoico no es expresión, es entrenamiento. No busca liberar, busca ordenar. Cuando te sientas dominado por la ansiedad, abre un cuaderno, escribe sin filtros. No pienses en hacerlo bonito ni coherente. Escribe lo que sientes con brutal honestidad. Tengo miedo de perder esto. No sé si soy suficiente. Me angustia no saber qué pasará. Cada frase es una purga, una manera de ponerle rostro al enemigo, porque no se puede pelear contra algo invisible, y el miedo cuando no se nombra, gobierna, pero cuando se escribe, se desnuda. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Al escribir separas el hecho de la interpretación, lo que ocurrió de lo que imaginas que ocurrirá. Es un modo de ver dónde realmente está el fuego y dónde solo hay humo. A veces descubrirás que el incendio era solo un pensamiento repetido, y al verlo podrás apagarlo. La escritura tiene una fuerza que la mente no tiene. Hace visible lo que ocultas. La mente huye, el papel espera. No juzga, no interrumpe, no se cansa. Es el espejo más honesto que tendrás. Si te atreves a mirarte en él, encontrarás no solo tus miedos, sino tus patrones. Aquello que repites, aquello que te atrapa, aquello que saboteas sin darte cuenta. Y con ese conocimiento llega el primer paso de la libertad, el reconocimiento. No hace falta que escribas mucho, basta una página cada día, o unas líneas antes de dormir. Es un diálogo contigo mismo. Pregúntate, ¿qué me está robando la paz hoy? Y deja que la mano responda. No pienses en soluciones, solo observa lo que emerge. Cuando lo leas al día siguiente, verás tus pensamientos con distancia. La ansiedad, que ayer era un mar, hoy parecerá una ola. Y si lo haces constante, notarás que cada palabra escrita pesa menos que la emoción que la originó. Los estoicos sabían que la mente humana necesita una forma de desahogo racional. El cuerpo exhala el aire, el alma exhala en palabras. Por eso escribir no es debilidad, es disciplina, no es llorar en el papel, es aprender a pensar con claridad. Es una conversación con tu propio logos, con esa parte de ti que observa sin dejarse arrastrar. Esa voz, que a veces crees perdida, vuelve a escucharse cuando el ruido interno se transforma en lenguaje. En el fondo, escribir tus miedos es un acto de humildad. Es aceptar que no todo lo que sientes es verdad, pero que todo merece ser comprendido. Y esa comprensión, poco a poco, transforma el miedo en sabiduría. Séneca lo expresó con claridad. Nos atormentamos más en la imaginación que en la realidad. El papel, al recibir tus imaginaciones, te las devuelve en forma de realidad concreta, visible, manejable. Haz de la escritura tu refugio. No necesitas inspiración, solo honestidad, porque cuando lo que sientes encuentra palabras, ya no te domina. Escribir no cura mágicamente, pero sí organiza el caos, y en esa organización, la ansiedad pierde su reino. El alma que escribe se vuelve más fuerte porque aprende a observarse sin miedo, y quien puede mirarse sin miedo ya ha ganado medio combate. La próxima vez que la ansiedad te ahogue, no busques distraerte, busca una hoja y escribe. No importa si tus palabras tiemblan, lo importante es que salgan. Allí, entre líneas, empezarás a ver lo que realmente importa. Y cuando cierres el cuaderno, notarás algo sutil. El miedo no se ha ido, pero ya no grita. Solo murmura y tú puedes seguir. Cuando la mente no encuentra salida, la ansiedad convierte cada pensamiento en amenaza. Escribir, en cambio, le da un cauce a ese torrente. Cada palabra que pones en el papel es una rendija por donde el alma respira. Séneca lo practicaba a diario, y no por afición, sino por necesidad.
En sus cartas a Lucilio, lo vemos confesando sus propias batallas interiores, analizando sus temores, reconociendo sus contradicciones. Escribir era su modo de no ahogarse en la mente. Era su forma de mantener la razón a flote en medio del naufragio emocional. Y es que la ansiedad, cuando se calla, fermenta. Cuando la escondes, se vuelve ruido de fondo, una alarma que nunca se apaga. Pero cuando la escribes, la conviertes en materia. La miras, la estudias, la entiendes. No es magia, es método. Los estoicos lo sabían. Por eso, en lugar de huir del malestar, lo diseccionaban. Al ponerlo en palabras, pasaban del sentir al pensar y del pensar al comprender. Esa es la ruta de la calma. El acto de escribir, aunque parezca pasivo, es profundamente transformador. Es la práctica del desapego en acción. Tomas tus emociones, las colocas fuera de ti y las observas. Ya no eres el miedo, lo estás analizando. Ya no eres la ansiedad, la estás describiendo. Y ese pequeño cambio, ese salto entre ser el caos y ser quien lo contempla, es lo que el estoico busca toda su vida. En un mundo donde todo exige inmediatez, escribir es resistencia, porque te obliga a frenar, a formular, a elegir cada palabra. Te saca del impulso, del juicio automático, del vértigo de las notificaciones y del miedo de no tener control. Mientras escribes, hay algo que se detiene, el tiempo. La mente, que antes corría sin dirección, empieza a ordenarse. Descubres que muchas de tus preocupaciones no eran problemas, sino pensamientos sin procesar. La escritura es el taller donde les das forma y medida. No necesitas ser filósofo para hacerlo. Basta con tener el valor de enfrentarte a lo que sientes sin buscar adornarlo. El papel no necesita justificaciones. No tienes que escribir bonito, solo verdadero. Porque lo auténtico tiene más poder que lo perfecto. En cada línea honesta hay un acto de coraje, y ese coraje es lo que lentamente disuelve la ansiedad. Hazlo cada día, aunque sean 3 líneas. Antes de dormir, al despertar o cuando sientas el nudo en el pecho. No esperes al colapso para escribir. Escribe para evitarlo. Cada palabra será una piedra en el suelo sobre el que caminarás más firme mañana. La mente que escribe se entrena en claridad. El corazón que escribe se entrena en aceptación. Y ambos, juntos, encuentran equilibrio. Los estoicos no buscaban eliminar el sufrimiento, sino comprenderlo. La escritura es la herramienta perfecta para eso. Es un espejo del alma racional. Devuelve lo que proyectas, pero sin distorsión. Cuando lees tus propios miedos, descubres que muchos eran solo sombras, que el monstruo no tenía cuerpo, que la ansiedad, en realidad, no era un enemigo externo, sino un pensamiento sin nombre, y al nombrarlo, lo reduces a su justa medida. Si conviertes la escritura en hábito, notarás un cambio sutil pero profundo. Comenzarás a pensar antes de sentir, y cuando algo te perturbe, no correrás a distraerte, sino a observar. Te volverás testigo de ti mismo. Esa es la meta del estoicismo, ver sin ser arrastrado, sentir sin ser destruido. La escritura es la forma práctica de ese ideal. Imagina que cada página escrita es un pequeño refugio donde puedes descansar del ruido del mundo. Allí no hay juicios, ni presiones, ni máscaras. Solo tú, enfrentado a ti, y aunque a veces esa verdad duela, también libera. Porque la claridad duele antes de sanar, pero después deja una paz que no depende de nada externo. Así que cada vez que sientas que el miedo te domina, recuerda esta herramienta. Escribe. No importa si es una palabra, un pensamiento o una carta sin destinatario. El papel no te juzga, solo te devuelve lo que llevas dentro. Y cuando lo leas, comprenderás que lo que te parecía insoportable solo necesitaba orden. Escribir no elimina la ansiedad, pero la vuelve soportable, manejable, humana. Séneca lo resumió mejor que nadie. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Escribir es trazar ese puerto. Es poner rumbo en medio del torbellino. Porque cada palabra escrita es una vela que te devuelve el control, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Y cuando logras eso, la ansiedad ya no manda, obedece. 10ª herramienta estoica. Recuerda tu mortalidad. Vas a morir. No mañana, no en una fecha escrita, pero sí, inevitablemente, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Puede parecer cruel empezar así, pero en realidad es el recordatorio más liberador que existe. La ansiedad nace casi siempre del olvido de esta verdad. Creemos tener tiempo infinito. Vivimos como si cada día estuviera garantizado. Nos inquieta lo que aún no pasa, nos tortura lo que podría salir mal.
Y mientras tanto, la vida, esa frágil franja entre el amanecer y la noche, se nos escapa sin ser vivida. El estoico no teme la muerte, la usa como espejo. Marco Aurelio se repetía a sí mismo cada día: podrías dejar de vivir ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No lo decía desde el morbo ni desde la resignación, sino desde la lucidez. Recordar la muerte es recordar la urgencia de vivir con presencia. Es el antídoto contra la ansiedad porque te recuerda que nada es tan grave como tu mente te hace creer. Lo que te preocupa hoy, mañana será polvo. Lo que temes perder, algún día lo perderás de todas formas. Y aún así, estás aquí, respirando, con la oportunidad de actuar con virtud y calma. Memento Mori no es una invitación al miedo, sino a la claridad. Es mirar a la muerte para volver a valorar la vida. Es un entrenamiento de enfoque. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, cada momento se vuelve más nítido, más valioso, más digno de atención. La ansiedad se alimenta del futuro, pero la conciencia de la muerte te ancla al presente. No hay ansiedad posible cuando sabes que lo único real es este instante y que en él puedes decidir con sabiduría, amar con presencia y actuar con integridad. Los estoicos meditaban en la muerte no por obsesión, sino por higiene del alma. Era una práctica diaria, un recordatorio de humildad. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. La ansiedad nos roba ese tiempo igual que el descuido lo hace. Nos hace correr sin rumbo, luchar por cosas que no importan, postergar lo que nos haría sentir vivos. Recordar que vas a morir no es pesimismo, es un llamado urgente a detenerte y preguntarte: ¿estoy viviendo realmente o solo sobreviviendo? Memento Mori disuelve la ilusión del control. Nada de lo que posees, nadie que ames, ni siquiera tu cuerpo, te pertenece para siempre. Y lejos de ser una tragedia, eso es lo que da valor a todo. Si la vida fuera infinita, no habría belleza, ni intensidad, ni propósito. La muerte es lo que da forma al tiempo. La ansiedad, en cambio, intenta escapar de ese límite. Teme perder lo que inevitablemente se irá. Por eso, recordarla no destruye la calma, la restaura. Te devuelve la proporción correcta de las cosas. Te enseña a dejar de exagerar lo que no importa y a cuidar lo que sí. Cada día que despiertas es un préstamo. No hay contrato ni garantía de renovación. Saberlo te vuelve más sabio. Empiezas a elegir con más cuidado, a hablar con más verdad, a amar con más profundidad. La ansiedad no desaparece, pero pierde poder, porque ya no puede manipularte con el miedo al mañana. Cuando sabes que el mañana podría no llegar, vives con una claridad que corta el ruido del mundo. Los antiguos estoicos incluso imaginaban su muerte como un ejercicio, no para deprimirse, sino para practicar la serenidad. Visualizaban el final no con horror, sino con aceptación. Al hacerlo, cada día se volvía un regalo, cada conversación, una oportunidad, cada respiración, un milagro que no querían desperdiciar en preocupaciones estériles. Practicar Memento Mori es aprender a decir: estoy vivo hoy, y eso basta. La ansiedad es la negación de la realidad. Memento Mori es el regreso a ella. No se trata de rendirte, sino de reconciliarte con el orden natural de las cosas. No estás aquí para controlarlo todo, sino para vivir con virtud mientras puedas. Recordar que morirás no te quita la vida, te la da. Te permite dejar de aplazar la paz, dejar de negociar con la felicidad, dejar de creer que la calma vendrá cuando todo esté bajo control. Number. La calma llega cuando aceptas que nunca lo estará. Imagina por un momento que este fuera tu último día, no como cliché, sino como posibilidad real. ¿Seguirías preocupándote por lo que otros piensan? ¿Por los correos sin responder, las cuentas pendientes, las cosas que no puedes cambiar? Probablemente no. Te detendrías, respirarías, mirarías a quien amas con más atención. Perdonarías más rápido, serías más amable contigo mismo. Esa es la sabiduría del Memento Mori. No te pide renunciar al futuro, sino dejar de sacrificar el presente por su sombra. La ansiedad teme perderlo todo. El Memento Mori te enseña que ya lo has perdido, o que algún día lo harás, y que eso está bien. Que tu misión no es retener, sino honrar. Que tu paz no depende de prolongar la vida, sino de vivirla con sentido mientras dure, y que cada vez que eliges la serenidad sobre la preocupación, estás muriendo un poco a la ansiedad y naciendo a la libertad. Porque al final, el verdadero control no consiste en dominar el mundo, sino en dominar la mente que lo interpreta. Y solo quien recuerda su fin puede vivir sin miedo. Memento Mori, repítelo con calma.
no como advertencia, sino como gratitud, porque el hecho de que vayas a morir es precisamente lo que hace que hoy, solo hoy, sea tan extraordinariamente valioso. Cuando la voz se apaga y el silencio llena la habitación, solo quedas tú, sin distracciones, sin pantallas, sin el ruido que usas para no pensar. Te das cuenta de que llevas años corriendo sin destino, intentando arreglar lo que no estaba roto, intentando controlar lo que nunca te perteneció. Y en ese instante, quizá por primera vez, comprendes lo que Séneca quiso decir cuando escribió que el mayor impedimento para vivir es la expectativa del mañana, porque has vivido esperando, planificando, temiendo y no viviendo. La ansiedad ha sido tu forma de protegerte del vacío, pero ese vacío no era tu enemigo, era la puerta hacia ti mismo. Lo que te asusta no es el mundo, sino la profundidad de tu propia conciencia. Por eso llenas tu día de tareas, de pensamientos, de ruido. Porque si te detienes, si realmente te detienes, el silencio podría mostrarte todo lo que has evitado mirar. La soledad, el miedo, la fragilidad. Y sin embargo, también ahí está la libertad. Y si la paz que buscas no está al final del camino, sino en el paso que estás dando ahora. Y si el control que crees perder es, en realidad, el peso que te impide respirar. Imagina por un momento que el universo no es un enemigo que hay que dominar, sino un maestro que te está enseñando a rendirte sin rendirte. Que cada retraso, cada pérdida, cada espera, ha sido una forma de entrenar tu templanza. Los estoicos no hablaban de resignación, sino de confianza, no de pasividad, sino de dominio interior. La calma no se consigue ganando batallas, sino renunciando a las que no valen tu alma. Cada vez que intentas controlar el futuro, te ausentas del presente. Cada vez que te anticipas al dolor, lo duplicas. Pero cuando eliges estar aquí, incluso con miedo, incluso con incertidumbre, estás practicando la forma más alta de valentía. La ansiedad quiere certezas. La vida ofrece presencia. La ansiedad quiere garantías. La vida da instantes. Y tú decides qué hacer con ellos. Puedes seguir luchando contra lo que no depende de ti, o puedes empezar a habitar lo que sí. Puedes seguir construyendo muros mentales para protegerte del caos, o puedes aprender a danzar con él, sabiendo que en medio del movimiento, la quietud también existe. Quizá no necesites más respuestas, sino más silencio, no más fuerza, sino más rendición consciente, no más control, sino más confianza. Tal vez la vida no esté esperando que la descifres, sino que la vivas. Tal vez lo que llamas ansiedad sea solo el alma recordándote que estás vivo, que el tiempo pasa y que la eternidad está en este segundo. Y entonces lo entiendes. No necesitas controlar nada para estar en paz. Solo necesitas soltar. No necesitas prometer que no tendrás miedo, sino atreverte a sentirlo sin huir. No necesitas que el mundo se calme para estar tranquilo. Necesitas calmarte tú para ver el mundo con otros ojos. El control se disfraza de protección, pero en realidad es una prisión. Cuando rompes esa jaula no desaparece el caos, desaparece el miedo. El mundo sigue siendo incierto, pero tú ya no lo eres. Porque ahora sabes que la serenidad no se busca, se entrena. Que la calma no se encuentra fuera, sino dentro. Y que cada vez que eliges la razón sobre la reacción, la aceptación sobre la exigencia, estás construyendo libertad. Esta no es una lección más, es un recordatorio. No necesitas dominar el mundo para dominar tu mente. No necesitas tener respuestas para confiar en el proceso. La ansiedad te enseñó a temer, el estoicismo te enseña a mirar. Y cuando aprendes a mirar sin miedo, el mundo deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo. Así que la próxima vez que sientas la urgencia en el pecho, no huyas de ella. Respira, obsérvala. Pregúntate, ¿qué intento controlar que no me pertenece? Esa pregunta, simple y feroz, puede ser el principio de tu libertad. Y cuando el día termine, cuando el ruido se apague otra vez, recuerda esto, el alma no se calma dominando el tiempo, sino honrando el instante. Cada respiración que no desperdicias en preocupación es un acto de sabiduría. Cada pensamiento que eliges no creer, una victoria. Cada silencio que sostienes sin miedo, una forma de volver a ti. Porque quizás, solo quizás, la vida no se trata de lograr la calma, sino de recordar que ya la tenías antes de intentar controlarlo todo. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas.
una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.